La forma en que piensa cada persona determina muchas cosas, entre ellas el éxito o la derrota. ¿Están seguros que tiene que ver con eso? Bueno, la gente de éxito piensa muy diferente al común de toda la gente. Es decir, que hay gente que entiende el momento en el que está viviendo, el lugar en el que vive, entiende el entorno en el que vive, el marco histórico o cultural en el que está viviendo, entiende las necesidades de la gente y se mueve en ese entorno porque lo entiende, o sea, sabe lo que está pasando, tiene toda esa información. Y entonces es una persona que se puede convertir en un creador de soluciones y que aprovecha todas esas oportunidades para hacer los cambios necesarios para proveer las necesidades y demandas del común de la gente, que la mayoría no entiende ni el momento, ni el lugar, ni el entorno, la cultura o el marco en el cual está viviendo. ¿Okay? Muy importante lo que les voy a decir hoy. Creo que tengo una llamada, espérame. Bueno, ay, no se oye bien. Ya con la antena. ¿Quién se acuerda de estos celulares? ¿Sí se acuerdan de estos celulares? En algún tiempo esto fue lo máximo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y qué pasaría si yo me quedo con este mismo celular? O sea, ¿podría funcionar yo a nivel de todos los que traen celulares inteligentes o cosas así? ¿No? Me quedaría muy limitado, ¿no? Eso estaría súper limitado. Lo más que podría hacer sería una llamada y tendría que sacar la antenita y bueno, pues es un poco incómodo. Este fue mi primer celular. Lo quiero. En su tiempo funcionó como debía funcionar, me dio el servicio que debía servir, pero ahorita es obsoleto totalmente. ¿Lo creen o no lo creen? ¿Alguien que trajera este celular estaría limitado en comunicación? ¿Sí? ¿Alguien lo quiere? Nah, no es para el museo, no se crean. Ok, entonces, debe haber cambios. Gente que no entiende el entorno ni el momento que está viviendo, gente que no produce cambios, que no son creativos, que se cierran a los cambios y viven atrapados en la vanguardia del pasado. Es porque esto algún día estuvo a la vanguardia. Ajá. Pero si yo me quedo con esto, pues estoy en la vanguardia del pasado, ¿verdad? Aunque pueda decir, pues me puedo comunicar, y sí me podría comunicar, pero muy limitado. ¿Ok? Entonces, ¿qué hubiera pasado si la gente que creó los celulares, por ejemplo, no hubiera tenido esa visión de que se podían mejorar y que podían ir cambiando hasta llegar a ser lo que ahora es un celular, que casi es una computadora, ¿no? Y traes todo, hasta el clima y el calendario y bueno, todo lo que quieras traes ahí. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera evolucionado esto? Si ahí se hubiera quedado nada más. Entonces, quiere decir que hubo gente que entendió la necesidad, el entorno, lo que estaba pasando y comenzó a crear y hacer cambios para cubrir las necesidades de la gente y mejorar de alguna manera, ¿no? La manera de comunicación, la manera de alcance, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok, el punto, lo que quiero yo hablar es que podemos reinventarnos a nosotros mismos. O puedes morir sin ningún cambio positivo. Puedes seguir siendo el mismo toda la vida y no hacer ningún cambio en tu vida. Ajá, que digas, yo siempre he sido garnachero y nunca he comido sano y no lo voy a hacer porque yo soy garnachero. ¿Sí saben qué es un garnachero o no? Ajá. Y seguramente esa persona llegará así hasta el final de su vida y en su epitafio dirá, nunca le gustó la comida sana, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que está en la ruina, no sé si sepan que Luis Miguel está en la ruina, ¿sí saben? Desde que saqué yo mi disco se fue para abajo. Nada. Luis Miguel está en la ruina, ¿sabes por qué? Porque en 16 años no hizo ningún cambio en su show. O sea, lo mismo que hacía hace 16 años, lo sigue haciendo hoy mismo. Además que no cuidó su salud y ahora en lugar de Luis Miguel es Luis Tonel. Ajá. Y se quedó estacionado en lo que hacía, se conformó con eso y pues ya ni quien lo contrate, ¿no? Ya ni quien lo quiera ver.
me habló, me dijo, oye, ¿puedes hacer una cena de matrimonios donde vaya yo a cantar? Le dije, Nel, vamos a traer a otro. Pero cuando se proponen cambios también, cuando se empiezan a proponer cambios, hay quienes se oponen a esos cambios, ¿no? Cuando se empieza a ser creativo, cuando se empieza a ser diferente, siempre hay oposición. Todos los grandes inventos de la humanidad han tenido oposición. Por ejemplo, los hermanos Wright, ¿se acuerdan quiénes son esos? ¿Qué inventaron? El avión. Inventaron el avión, pero tuvieron oposición, mucha oposición. ¿Qué crees que empezó a decir la primera gente cuando ellos empezaron a sacar sus ideas de hacer una máquina volar? ¿Qué crees que les dijeron? Están locos. Algunos hasta dijeron, están endemoniados estos cuates, han de andar drogados, han de ser drogadictos, no sé, mil cosas. El caso es que se oponían, pero llegaron a hacerlo. Pero quienes se oponían eran personas que no entendían, ¿sabes qué? El contexto en que vivían, ni el momento en que vivían, ni el entorno en el que estaban viviendo, ni las necesidades de los demás, y para muchos era imposible hacer volar una máquina, pero ¿sabes qué? Como dicen aquí en México, SSP, Secretaría de Seguridad Pública, no, sí se puede, sí. Yo cuando vi a los policías que traían eso, SSP, dije, traen una porra ahí, sí se puede, no. Pero sí se pudo hacer volar una máquina, aunque para muchos era cosa de locos, era imposible, ¿ok? Lo mismo sucede en las iglesias. ¿Cómo ve? ¿Cree que sucede esto en las iglesias? Religiosos que se oponen a los cambios, que siguen atrapados en la vanguardia del pasado, estacionados en una religión. Lea conmigo en Mateo 9, versos 16 y 17, que va a ser nuestro texto de hoy, y de ahí vamos a partir. Dice, nadie pone remiendo de un paño nuevo en un vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿Ok? Oremos. Señor, gracias, te damos por este mensaje, por esa palabra. Te pedimos que nos ayudes a ponerla en práctica en nuestras vidas, a vivirla, Señor, a entender, Señor, el entorno en el que vivimos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Okay? Jesús cuando Él aparece, va de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, va sanando gente, va predicando gente, va haciendo milagros. Aún con la naturaleza, Jesús calma los vientos, llama a sus discípulos, empieza a formar un equipo, después se alimenta milagrosamente a más de 5,000 personas en una ocasión, en otra ocasión a otros 4,000, etcétera. Va levantando muertos, que eso era algo que nadie hacía en ese entonces, ¿no? Lleva un mensaje nuevo y revolucionario, porque lo era. El mensaje de Jesús era algo que llamaba la atención a toda la gente. Era la misma palabra de Dios, pero presentada en una forma que llenaba las necesidades de todo su auditorio, de la gente. Y multitudes venían siguiendo a Jesús. La gente del pueblo, es decir, el común de la gente del pueblo, no decía nada en su contra. La gente del pueblo no se quejaba de Jesús. Se sentían cómodos en su presencia, se sentían bendecidos, se sentían atraídos por su mensaje y por sus milagros. Hombres y mujeres, ancianos, niños, fíjate, todo tipo de personas y de todas las clases sociales y de todas las edades puedes encontrar que tuvieron contacto con Jesús. En esas multitudes había niños, mujeres, hombres maduros, jóvenes, de todo tipo de diferentes generaciones seguían a Jesús, y era impresionante porque Jesús tenía un mensaje ad hoc para todas las edades. Era la misma palabra de Dios. Querían escuchar, muchos querían ser sanados, les parecía bien lo que Jesús hacía y estaban muy cómodos, les gustaba la forma en que era Jesús, la forma en que Él presentaba su mensaje, la forma en que Él hablaba de Dios, la forma en que Él presentaba a Dios. A la gente le atraía mucho, pero por otro lado había un grupo de personas que cuestionaban todo lo que Jesús hacía. ¿Saben por qué? Porque les parecía que estaba fuera de orden,
porque les parecía que era diferente, no entendían y no soportaban las enseñanzas y las libertades que concedía Jesús a la gente. No podían soportar otra filosofía que no fuera la suya, ni un mensaje mejor que el de ellos, ni un mejor trato para la gente, porque era lo que necesitaba la gente. Pero esta gente no podía soportar eso. Les causaba problemas en su mente, chocaba en su mente el estilo de Jesús, en su mente chocaban las palabras de Cristo, y la forma en que Él se relacionaba con la gente también les parecía mal. No lo toleraban, lo criticaban, incluso lo acusaban de pecador o de endemoniado. Y todo, ¿sabes por qué era? Porque Él no era como ellos, porque salía de... Es una Harley Davidson, ¿verdad? Dale, se me antojó ir ahí. Bien, porque Él no era como ellos. No era como a ellos les gustaría que fuera. Mucha gente solamente está interpretando un papel ante la sociedad, ¿sabes? Tú estás interpretando el papel que la gente quiere que tú interpretes. O sea, tú tienes que ser como la gente quiere que seas para que les gustes. Entonces, como Jesús salía de este estereotipo religioso, comúnmente conocido por la gente, para muchos religiosos Jesús era así como que, este cuate, ¿qué onda, no? ¿Sí? Y hacían preguntas, como dice en Mateo 9:11, fíjate, de aquí se deriva todo, ¿no? Cuando vinieron los fariseos, le dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Ya sabes, un publicano no era judío, era alguien que cobraba impuestos, que había comprado la plaza, que era tranza, que hacía de las suyas, que nadie lo quería, pero Jesús comía con ellos y con pecadores, ¿no? Dice entonces, cuando vieron los fariseos esto, le dijeron a los discípulos, ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Era algo que no se esperaba de ningún rabí en aquel tiempo, ¿no? Que un rabí se sentara a comer con un publicano, era así como que, ups, ¿qué onda con este cuate? En mi versión dice, ¿por qué se junta con estos monos que ni siquiera creyentes son? Y luego, sí, claro, le importan más sus amigotes que la gente que sí cree. ¿Ok? Y luego el 14 dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, otra pregunta, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Bueno, la respuesta podría ser, por mensos, ¿no? ¿O qué? Y son preguntas que siguen surgiendo entre creyentes, entre iglesias, entre ministerios. ¿Por qué ustedes no hacen esto? ¿O por qué ustedes no hacen el otro? ¿Por qué ustedes hacen esto o por qué ustedes no hacen otro? Esas son las preguntas que surgen entre creyentes de diferentes iglesias, entre ministerios, cosas como esas, ¿no? Y entonces cuando alguien te dice, ¿en tu iglesia danzan? Y tú dices, no. ¿Por qué? Y entonces dices, déjale, pregunto al pastor. Entonces vienes y dices, pastor, ¿por qué aquí no danzamos, no? ¿O por qué no hacemos esto o por qué no hacemos el otro? Porque en mi iglesia en la que yo iba, sí lo hacíamos. Y entonces tú quieres que en tu nueva iglesia se haga lo que se hacía en tu vieja iglesia. ¿Qué pasaba con estos religiosos? ¿No entendían a Jesús o no lo querían entender? ¿Quiénes eran estos que se quejan, ¿no? Que no estaban de acuerdo? Ya dijimos, la gente del pueblo, no. Los romanos, tampoco. Los griegos, tampoco. Eran los religiosos de aquel tiempo, los representantes de Dios, los líderes del templo, los que cuestionaban a Jesús. Es increíble, pero toda la oposición al mensaje de Jesús y sus prácticas venía de los de la casa de Dios. Y sigue pasando lo mismo, ¿ves? Sigue pasando lo mismo. Cuando la iglesia se enferma de cuadradismo o se cae en cuadradismo, la mente se cierra y no puede aceptar salir de tradiciones. Estoy hablando de todas las tradiciones que se han ido agregando a la iglesia, todos los agregados que no vienen en la Biblia, y estructuras, las formas establecidas por los hombres. Y la primera reacción cuando alguien es un poquito diferente de los demás, o es una iglesia un poquito diferente de las demás, es la crítica, el ataque, y te dicen, ¿a poco te congregas ahí con el Mario Ceballos? ¿No? Entonces, sí, está chido. No, que va a estar chido, ahí nadie usa corbata, ¿no? Nah, más que el Tony, perdón. Es broma, Tony. ¿Puede haber pastores más preparados?
lo creo. Puede haber pastores con mucho potencial, puede haber pastores hasta más guapos. No, eso no lo creo. Eso sí está difícil, ¿eh? Pero bueno, pero el problema son sus estructuras, hermano, ¿ves? O sea, su metodología. Y sigue pasando aún en nuestros tiempos. Las críticas contra aquellos que tratan de ser diferentes, que no tienen formatos, o que tienen formatos diferentes o estructuras diferentes. Entonces la crítica, el ataque viene para los flexibles, para los que salen de las tradiciones. Y no estoy hablando de salir de orden, no se confunda, ¿ok? El orden no son estructuras ni formas, el orden es parte de la vida cristiana. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando de las estructuras. Entonces Jesús responde a ese ataque de estos fariseos con una enseñanza, con una analogía, y este es el mensaje muy importante también aún para nuestros tiempos en que vivimos, y es importante entender esto y aplicarlo en nuestra vida, no solo dentro de la iglesia, sino en el contexto de la vida, del entorno donde tú te desarrollas como persona, es decir, en tu trabajo, en tu familia y en tus relaciones interpersonales. Entonces Jesús es lo que les dice: nadie pone un remiendo de un paño nuevo en el vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y le hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en los odres nuevos y lo uno con el otro se conservan juntamente. Qué rico lo que está diciendo. Jesús estaba diciendo que todas las prácticas rituales, que todas las tradiciones orales de los ancianos que iban de generación en generación, y todos los agregados de las escuelas de pensamientos del judaísmo, pasaban a segundo término, porque Jesús consideraba de poco valor o no de mucho valor las observaciones o tradiciones de los rituales externos. La queja era porque Jesús y sus discípulos no observaban ciertos rituales de las tradiciones de los judíos, ¿no? ¿Por qué no ayunan? ¿Por qué no se lavan las manos? O sea, siempre venían con ese tipo de preguntas. ¿Por qué sus discípulos no se lavan las manos? ¿Por qué ustedes comen en día de reposo? ¿Por qué ustedes no hacen esto? ¿Por qué ustedes no hacen el otro? Eran ataques para Jesús porque eran un poquito diferentes de los demás. Hay muchos rituales y tradiciones dentro de la iglesia, hermano, que pueden ser negociables, es decir, que no importa si se hacen o si no se hacen. ¿Están de acuerdo? Pero algunos nos espantamos con esas cosas, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, como que si no hago danza, ¿no? Y que si hago danza debe ser como todos la hacen, si no estoy mal. Eso que le hacen, ¿cómo le hacen así? No sé, que una onda así, ¿no? Eso sí, o sea, eso debe ser la danza en la iglesia. ¿Quién dijo eso? O sea, ¿dónde dice eso? Eso de repente hasta se ve ridículo, ¿no? Yo me acuerdo mucho de eso porque un día, cuando yo andaba ahí en el centro de rehabilitación, porque sí saben que estuve en un centro de rehabilitación, ¿no? De rehabilitación, bueno, luego les cuento. Entonces pusieron música así medio modernona y era rap, y me puse a bailar rap acá bien chido. Uy, no, llegó uno y me dijo: no, estás bailando en la carne, eso se hace así. Dije: chale, hijo, yo nunca he visto a un rapero bailando así, ¿no? Y ahorita cantamos al principio una canción que dice: soy libre para danzar. Yo les había dicho que le cambiaran la letra y pusieran: soy libre para bailar. ¿Ves? Le ponen danzar porque supuestamente el cristiano no debe bailar porque es pecado, pero danzar sí. O sea, danzar sí se puede. Ajá, que no es lo mismo. O sea, no es lo mismo. Son puras rituales, ¿ves? Que si el pastor no oró antes del mensaje, pues ya está mal, ¿no? Porque no oré antes del mensaje. O sea, uy, no oró por el mensaje, ¿qué onda? Que si me pongo las mujeres o no velo, que porque el pastor no grita, que si leemos de pie o sentados, que durante la ofrenda se tiene que tocar un corito de gozo, dicen, ¿no? Que se debe leer una escritura antes del servicio. Todo eso es negociable. O sea, se puede hacer y no se puede hacer, ¿no? Que aquí no hay ministración, ¿no? O sea, que tienes que llamar a la gente al final para orar por ellos. Es negociable también, ¿ok? Que aquí no se desmayan, que no tiemblan, que no hay panderos, que la escuela dominical, que el himnario, que el llamado al final del servicio. Todo eso son rituales, hermano, ¿verdad? Son negociables.
Y Jesús considera inútil tratar de remendar un sistema religioso desgastado como el que ellos tenían con un paño, así dice ponerle un parche nada más para que parezca que está chido, como que sí está chido, o tratar de meter algo actual en un molde viejo, dice pues tampoco va a funcionar. ¿Qué es un odre viejo y un vestido viejo? Ok, esto representa lo externo, las estructuras usadas por la iglesia, es lo que llevamos puesto, el vestido, la forma en que se viste cada denominación, ¿verdad que los identifica bien chido? Esos son pentecostales, esos son testigos de Jehová, esos son naturistas o qué, ¿cómo se llaman? Presbiterianos y refrigerianos, decían ahí, y que muertodistas y que no sé qué rollo, ¿no? Yo era metodista antes de ser cristiano, me le metía de todo, o sea, metodista. No. Es la forma en que se viste cada denominación, ¿no? El odre es lo que contiene o lo que trata de contener las verdades de cada denominación. Y no estoy tratando de cambiar el mensaje. Estoy hablando de lo externo, ¿ok? De las formas, de lo que cubre la metodología, no del contenido. Se trata del vestido, no del cuerpo, el odre y no del vino, ¿ok? Estamos hablando de la envoltura de cada iglesia, no de la esencia, no del contenido bíblico, sino de todas las estructuras que rodean a una iglesia, a un servicio, su liturgia. Las formas y denominaciones que no existen en la Biblia, esas quién sabe quién las inventó. ¿Okay? ¿Cómo empieza todo eso? Pues primero es la asamblea, ¿verdad? El pueblo de Dios. Después se convierte en la iglesia primitiva, después nace con Constantino la iglesia católica, y de la iglesia católica nace la iglesia pentecostal, y de ahí empiezan a salir un chorro de corrientes. ¿Ve? Nosotros salimos de la iglesia católica, ¿sabía eso? Y de ahí nos trajimos, perdón, a ver, por ejemplo, esto podría ser irrelevante para muchos, ¿no? Pero pues prefiero hacerlo que estar acá. Entonces, estamos hablando de todo eso que ha inventado el hombre, que han puesto ahí las formas denominacionales. Se trata de lo que se vuelve obsoleto dentro de una iglesia, de lo que se desgasta con el tiempo, hermano. Durante todo el tiempo ha habido miles de cambios culturales. ¿Están de acuerdo con eso, sí o no? ¿Creen que la iglesia ha cambiado desde la iglesia primitiva hasta hoy, que sigue siendo la misma? Ha habido cambios culturales, generacionales, y todo cambia. ¿Se imagina cómo va a ser la iglesia para el 2026, por ejemplo, si no ha llegado el Señor, o si no se ha acabado todo esto? ¿Cómo irá a ser? O sea, súper diferente en cuanto a la forma de transmitir el mensaje. Entonces Jesús está diciendo y está hablando del viejo y desgastado sistema religioso que se basa en rituales, en estructuras, como todavía existen muchas iglesias religiosotas. Lo único que no cambia es el mensaje de la palabra de Dios, las buenas nuevas, la palabra, el mensaje debe de permanecer para siempre. ¿Okay? El vestido se desgasta y sería inútil tratar de remendar un vestido gastado con un parche nuevo. Pues lo único que haría sería hacer más notorio el defecto, ¿no? Resaltarlo, ¿no? Imagínate un parche nuevo en un vestido viejo, pues todo el mundo va a ver el parche en lugar del vestido. Y los odres eran hechos ¿de qué? De piel. Los odres con el tiempo iban perdiendo elasticidad. Y con el proceso de fermentación del vino nuevo, pues ¿qué pasaba? ¡Pum! Lo revienta y se pierden las dos cosas, tanto el odre como el vino. El evangelio no se puede ni se debe contener en medio de estructuras o de sistemas o de denominaciones. Las preguntas que siempre hace la gente es, cuando le dice soy cristiano, te dice, ¿y tú de qué denominación eres? ¿No? ¿Qué ha oído eso? ¿O cristiano qué? O sea, sí son cristianos, pero ¿cristiano qué? Pues cristiano, nada más. Dice, ¿pero qué? Y yo le digo, pues es que, ¿cómo qué? ¿De qué denominación? Le digo, pues yo ni sé qué es eso de denominación, ¿no? O sea, ¿qué es eso? ¿Quién inventó esas cosas? No sé, aquí somos pentecostales, no sé, acá somos tricostales, o no sé qué rollos, ¿no? Trinitarios y tricostales y... Bueno, pues yo no sé, o sea, ¿de dónde sacan tanta loquera?
¿Okay? La fuerza de un odre, ¿saben dónde se encuentra? No se encuentra en su dureza, sino en la flexibilidad. ¿Se da cuenta qué interesante? El mundo relaciona la fuerza con dureza. O sea, alguien que es muy duro, que es muy severo, qué duro es ese pastor, ¿verdad? No, el pastor Mario es bien pasalón, dicen. Que quieren a alguien que los regañe, o sea, eso le gusta a la gente. Pero dureza, Jesús lo relaciona con flexibilidad. Y esta es una bienaventuranza mía. Él les da: bienaventurados los flexibles, porque no serán reventados. ¿Ok? Apúntenla. Bienaventurados los flexibles, porque no serán reventados. ¿Ok? Mire, hermano, ser duro es símbolo de vejez. Y si quieres saber qué tan viejo eres, ve dónde te ponen los pantalones. Si los traes arriba del ombligo, tienes más de 60. Si los traes debajo del ombligo, 50. Como van, pues 40. Si los traes a media, ya sabes qué, tienes 16. Ser duro es símbolo de vejez, hermano. De verdad. Cuando dicen: aquí nunca hemos hecho eso, ni lo haremos jamás. Que Dios nos libre de tocar con batería o tocar rock. Eso es del diablo. Hay pastores que predican eso, ¿lo saben? Han oído esas predicaciones, son tontas, hermano. Esto es cultural, o sea, no, ¿quiere que toque con arpa como David? ¿O qué? ¿Con salterio? Pues obviamente ellos usaban esos instrumentos porque eran los que había. No había evolucionado todo eso. Y como la Biblia dice, alabar a Dios con salterio, con arpa. Entonces los pastores: no, es que la batería es del diablo. No es cierto. Salterio es un instrumento de cuerda también, pero un pastor dijo: ya ven como que si hay que saltar en la alabanza, con salterillo, dice. Le cambió el acento, pero bueno. O tocar rock, dice: nunca, jamás, jamás lo haremos. Bueno, siga con su iglesia de jóvenes viejos y de viejitos aburridos. Bien. O aquí hemos hecho muchas cenas de matrimonios con música romántica. Con música del mundo. Pues es una cena de matrimonios. O sea, ¿qué quieres que les cantemos? O sea, imagínate tú llevándole serenata a tu esposa y en vez de llegar con un trío con música romántica que le dice: el poderoso de Israel, poderoso. O sea, ¿quién lo haría? ¿Quién lo haría, hermano? Serían unos religiosos, ¿ves? Yo creo ni se asoma a tu esposa, le daría pena, diré: ¡cha! ¿No crees que le daría pena? Ser flexible es símbolo de fortaleza, de fuerza. Debe estar, la fuerza debe estar en el mensaje de la Biblia, ¿ok? No en las estructuras, no en los rituales, no en las denominaciones, ¿no? Cuando algo es flexible es más fuerte todavía que lo rígido, que se rompe más fácil, ¿no? Algo que es rígido, algo que es flexible, porque no resiste. Y así también nosotros nos resistimos a los cambios. Y eso solamente cuando tú ya no quieres cambiar nada en tu vida. Pues yo soy así, nunca voy a cambiar. Eso es un signo de vejez. Aguas, Lo digo por los jóvenes, ya los que estamos más maduritos, digo, maduros no podridos, ya. Tenemos que entender que todavía podemos hacer cambios, que todavía podemos aprender más cosas, ¿verdad que sí? Cuando nos cerramos a los cambios, esas cosas, ya no vas a dar más de eso, no vas a dar más. Y sabe que lo más triste de todo esto es que hay una generación allá afuera perdiéndose porque la iglesia ha perdido la capacidad de alcance. Porque quieren seguir haciendo las mismas cosas que se hacían en el siglo pasado. La manera de comunicarse, de portar un mensaje, de recibir la tecnología, todo ha cambiado. Entonces, ¿qué le puede ofrecer la iglesia a una generación que ha sufrido cambios tecnológicos, cambios en su manera de pensar, de comunicarse, de expresarse? ¿Qué le puede ofrecer una iglesia que piensa como el siglo pasado a estas personas nuevas?
¿Qué le puede ofrecer? Un odre era hecho del estómago de un animal, por lo generalmente de cabra. Y si era joven, o sea, mientras más nuevo fuera el odre, era más flexible y podía recibir vino. Pero mientras más viejo, se va haciendo más rígido y pierde su capacidad de retener el contenido. Entonces, cuando nuestras denominaciones, nuestras liturgias, nuestras maneras de movernos dentro de, se desgastan nuestras estructuras, ¿sabes qué? Se acaban y terminan siendo inútiles. Terminan siendo inútiles todos esos sistemas, todo eso de que los payasitos, que pintarse la cara de mimo, o sea, ¿no saben hacer otra cosa? ¿Qué es lo que hacen las iglesias? Lo mismo. La gente ya no me los ve y dice, uy, ¿qué vienen? Que los mopeds, o sea, pues nada de eso sirve ya, hermano. Hay que buscar nuevas maneras, nuevas estrategias para salir al campo a agarrar a la gente. Todo eso ya no funciona. Tal vez en un rancho o cosas así, ¿no? Pero aquí en la ciudad salte a hacer eso, ya ni quien te pele. El vestido, el odre representan la parte humana. Todas estas cosas son transitorias. Sirvieron en algún tiempo y en su lugar, ¿ves? Es cultural, es temporal, se acaba. No puedes aferrarte a las formas y estructuras. Y luego vienen y dan cursos que de liderazgo y que de evangelismo y te enseñan lo mismo. Y que viene el equipo misionero de no sé dónde, casi siempre vienen del otro lado, que van a enseñar y enseñan lo mismo, ¿no? Así que los payasitos, que los mimos, que no, así no se trabaja. Así que por más bonita que parezca una denominación, o nuestra forma de enseñanza, o nuestra forma de alabanza, o nuestros métodos, o la decoración de la iglesia, así como nuestra forma de vestirnos y mil cosas más, todo se desgasta, ya no funciona para otras generaciones. Son odres viejos, es algo pasajero que pasa, que tiene que cambiar todo eso. Hay mega iglesias, ¿y sabes qué están haciendo estas mega iglesias? Tienen estrategias diferentes, formas de trabajo diferentes, no un mensaje diferente, porque sí hay también charlatanes que están llenos porque tienen un mensaje descontextualizado y chafa. Pero tenemos que cambiar. El desgaste es natural en todos los ámbitos. Y cuando se desgasta algo, impide que se reciba algo nuevo. ¿Ok? Y hago énfasis, no estoy hablando de cambiar el mensaje, ni de nuevas manifestaciones del espíritu o sobrenaturales, nada de eso, sino de los religiosos que nos convertimos, de costumbres, de formas predeterminadas, del proceso, del formato operativo, de la metodología para llegar a los que no conocen de Dios. Eso hay que cambiarlo, hermano, ¿ves? La vestimenta obviamente tiene que ser decorosa, pero no religiosa. Los estilos de música, porque luego, uy, no, esa música ofende a Dios. ¿Quién te dijo eso? ¿De dónde sacas eso? Y hay estudios completos de pastores que la música de rock es del diablo. Pues algunas sí, igual que hay rancheras del diablo también, ¿ves? Y cumbias del diablo también. Nomás que quieren satanizar la música de rock. Pues yo soy rockero de corazón, hijo. No te creas, pero hay música buena y hay música mala, ¿no? No toda la música ofende a Dios. O nuestras estructuras de que primero decimos que las de alabanza son las que van rápido y que las calmaditas son de adoración. ¿Quién dice eso? Eso no es cierto tampoco. O cuando entras a una iglesia, recibes a Cristo como tu Señor y Salvador y lo primero que te dicen, hermano, aquí no puede venir vestido así. O a las mujeres, no debe pintarse. No puedes traer el pelo largo, ¿no? No debes celebrar tu cumpleaños, no debes esto, no debes el otro. La alabanza debe ser con himnario. Debe haber panderetas. Y a las mujeres no pueden usar pantalón. En algunas hasta se van más grueso y dicen, aquí no puedes usar joyas. Y son puras malas interpretaciones del mensaje, estructuras de hombre, etcétera, 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 etcétera.
Las estructuras minimizan la capacidad de la iglesia para alcanzar a nuevas generaciones con diferentes ideas, con diferente cultura, con diferente visión. Las formas de comunicación para todos han evolucionado. Por eso empecé con esto. La forma de procesar la información de la gente ha cambiado, pero nos encanta seguir viejitos, porque si no lo hacemos como siempre se ha hecho, pensamos que ofendemos a Dios. Andamos en desfiles acá los cristianos con cartulinas pegadas en un palito acá. O sea, ¿qué es eso, hermano? ¿Sí los ha visto? Los desfiles que hacen aquí el 21 de marzo, la Alianza de Pastores, van todos los pastores con cartulinas, con un palito, y atrás un carrito de sonidos con globitos blancos y azules y un sonido de ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! O sea, ¿qué eso qué, hermano? Eso da pena. De verdad, o sea, gracias por el intento que hacen, pero ¿qué eso qué? Predicadores con un lenguaje súper religioso, que no hablan español, hablan Reina Valera. O sea, ¿les hablas español? No, yo hablo Reina Valera. Que cada 3 palabras, gloria a Dios, sí, amén. ¿Sí los has oído o no? ¿O estoy mintiendo, hermano? Las estructuras impiden el cambio. Y no solo eso, no pueden contener el vino nuevo, solamente lo que ya tienen, que está desgastadísimo. Y luego dice, habla del vino nuevo y de un paño nuevo. Esas ya son otras cosas. Vino nuevo, paño nuevo. En este punto ya no estamos hablando de lo externo, aquí ya viene la esencia, ¿ok? Y es la presencia del Espíritu Santo, los principios bíblicos que son inalterables. Y aquí la esencia es el punto principal. Jesús dice, yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. La esencia no cambia, lo que debe cambiar son las formas. Jesús no es el odre ni es el vestido. Jesús es la esencia, lo que permanece, lo que debe ser. Había un cartel en los años 70, si alguien nació más o menos por ahí, no se va a acordar, pero si naciste antes de los 70, sí, que decía, cristianismo no, Cristo sí. Era un cartel muy popular en los años 60. Y yo me acuerdo que había una calcomanía que hasta yo tenía pegada en mi cama. Todavía yo ni sabía qué onda con todo esto, pero la tenía pegada así en la cabecera de mi cama, y era una imagen de alguien con pelo largo y barba, y decía, se busca, recompensa la eternidad. Y después decía, Jesús de Nazaret, Galileo, se le acusa de revolucionario, de rebelde, de sedición, tiene cicatrices en ambas manos, tez morena, usa barba y cabello al estilo hippie, decía ahí. Se dice que se acompaña de una banda de 12 rebeldes incondicionales a su causa, y después decía, si lo encuentras, síguelo, recompensa la eternidad, ¿ok? Entonces, una cosa es Cristo y otra cosa es cristianismo. Una cosa es relación y otra cosa es religión. La obra debe crecer, debe fermentar, y cuando empieza a fermentar demanda espacio, se quiere extender. Pero ¿sabe por qué no extienden las iglesias? Porque no les permitimos, porque hay religión, porque hay estructuras que limitan el crecimiento. Y no estoy hablando solo de alcanzar jóvenes, no desechando a los viejos. Hay gente adulta que son odres nuevos, que están listos para recibir vino nuevo, que son flexibles, que van con la cultura, con los cambios, que salen de sus estructuras y tradiciones, de sus formas. ¿Okay? Y también hay jóvenes enseñados en el legalismo, en las formas religiosas, que vienen a ser solo de importancia secundaria, que no son relevantes y que no afectan tu relación con Dios. Eso es lo más importante. No afectan tu relación con Dios. Pero no hay nada más frustrante que ver a un joven que piensa como viejo. Y muchos piensan que Dios es solamente de viejitos, porque son las estructuras que rodean al sistema, ¿ves? Y muchos dicen, ya no. Yo me acuerdo que un hermano de aquí, no voy a decir su nombre, comienza con J y L, pero me dice que cuando iba a una iglesia que lo llevaba a su esposa, decía, no, al Museo de Cera, ya no, yo no quiero ir ahí, al Museo de Cera. Hermanos, a veces parecen museos de cera las iglesias, ¿ves? O sea, qué tremendo. Hay gente que está más preocupada por defender sus tradiciones denominacionales, que no pueden recibir el vino nuevo, porque están más preocupados por eso, que llegan preguntando, ¿aquí hablan en lenguas? ¿Tienen panderos?
usan pantalón, son pentecostales, danzan, oran de rodillas. Los hombres hay que venir de corbata, de traje, usan batería, guitarra eléctrica, cosas como esas, ¿no? Pero nunca preguntan, el mensaje aquí proviene de la Biblia, es sistemático, es contextualizado. No les importa el mensaje a la mayoría. No les importa si está descontextualizado o no. Yo solamente estoy buscando una religión, algo externo, las estructuras, es lo que buscamos y es lo que nos gusta. La liturgia de la iglesia nos llama más la atención que la palabra de Dios, ¿no? Las estructuras, la forma en que operan sus servicios. Queremos lo externo, pero necesitamos el vino nuevo. Pero sin odre nuevo, sin odre nuevo, no se puede recibir vino nuevo. No te quieres quitar el vestido viejo porque nos gusta mucho, aunque ya esté bien desgastado y roto. Y decimos, no, es que a mí me enseñaron así, no voy a cambiar. Es que eso no es de Dios. Bueno, quédate en tu religión, que para nada es religión. Vivimos en un mundo religioso donde lo importante no es el mensaje de la Biblia, sino las formas rituales externas y las apariencias que hay que tener. Pero Dios está mandando vino nuevo. La cosa aquí, la pregunta es, ¿estamos listos para contener ese vino nuevo? ¿Estamos listos o no? La iglesia ha sufrido cambios y los va a seguir teniendo por muchos años. La iglesia primitiva del libro de Hechos ya no es la misma iglesia a la cual Pablo escribió sus cartas. ¿Te das cuenta? En pocos años cambió sus sistemas. Antes de Ananías y Zafía compartían todo en común. Después de que murieron, se cambió y dijo, mejor el que no trabaje que no coma. Hubo cambios. Y solo los que estén dispuestos a cambiar van a recibir el vino nuevo. ¿Ves? Si no cambias, te vas a quedar con tu vino añejo ahí. Habrá quienes sigan encerrados en programas, en formas, en el mismo viejo mensaje, la misma vieja canción, los mismos viejos congregantes llenos de rituales y de religión. Pero mira, hermano, sal y contempla a tu alrededor. Hay toda una generación, multitudes perdidas que no conocen a Dios, y las iglesias sumidas en sus tradiciones, en sus formas, mientras afuera muchos siguen perdiéndose porque la iglesia ha perdido la capacidad de alcance debido a sus estructuras y a toda su religión. ¿Qué es el odre o qué es el vestido sin el vino? ¿Qué es el vestido sin el cuerpo? Nada. ¿Qué son todos esos rituales que hace la iglesia sin la presencia de Dios? Nada. Hay que renovar el odre, hay que cambiar el vestido, hay que dejar de lado las tradiciones, los rituales, la religión, para ir a lo que es esencial, el mensaje del evangelio. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué le puede ofrecer la iglesia a las nuevas generaciones? A la gente que se comunica, que entiende, que procesa la información de otra manera, ¿qué le puede ofrecer? A un pastor viejito ahí, o sea, no tengo nada contra ellos, ¿no? Pero, o a un mensaje religioso ya trillado, el mismo de siempre, David y Goliat, vence al gigante que está, o sea, ya cámbiale, hijo. ¿Sí? Mateo 9:35 en adelante, y con eso vamos a terminar. Recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Los obreros son pocos. Y si le agregamos religiosos tradicionalistas llenos de rituales y denominaciones, llenos de estructuras, ¿cómo se va a alcanzar a los perdidos, hermano? Cuando hay pastores que tienen que pedir permiso a su denominación hasta para hacer un bautismo. Solo con el mensaje de Jesús es como podemos hacerlo, pero ¿sabes qué? Sin estorbos externos, sino con el corazón dispuesto a amar.
Y Jesús estaba haciendo 4 cosas importantes: enseñando, predicando el evangelio, sanando y recorriendo todas las ciudades. Esto es la esencia del evangelio, y se necesitan obreros que vean la necesidad de la gente, que entiendan el entorno, la cultura, el momento en que están viviendo, y que no pongan sobre la gente solamente cargas pesadas que ni ellos pueden mover, porque es lo primero que te dan. Ya te convertiste en cristiano, aquí está tu lista de 1001 cosas que ya no debes hacer. Mateo 11, 12 y 13, 9, 11, 12 y 13. Cuando vinieron estos, los fariseos le dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa, ¿qué? Misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio, porque he venido a llamar a los justos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bienvenidos, pecadores, qué bueno que están aquí, ¿ok? Qué bueno que estamos aquí. Aquí hay puro pecador, ¿o no? ¿Ok? Porque eso llamó Dios. Si hay alguien aquí que sea perfecto, pues ya se puede ir al cielo. O sea, si eres perfecto, pues ya vete al cielo. Esa es la misión de la iglesia: ir por los perdidos, no por los santos. Llevar a la gente al conocimiento de Jesús, no al conocimiento de tradiciones y de rituales. Al arrepentimiento y no a la religión. ¿Están de acuerdo? Jesús vino a la humanidad con nuevas ideas. Sabía que iba a ser difícil. Sabía que iba a ser difícil poner en la mente de sus oyentes estos nuevos conceptos de la verdad, porque para los judíos su sistema era la ley, y lo definitivo para ellos era esto. Pero la iglesia, igual que cualquier nueva idea, inmediatamente surge oposición de los religiosos. No. La iglesia se aferra a lo viejo, a lo trillado. Se acabó la imaginación, los mismos métodos, las mismas formas. Hot dogs y hamburguesas, eso ya no funciona. ¿Qué? La idea que expresó Jesús es que hay que desechar lo obsoleto, no remendarlo. Debemos tener mentes elásticas para concebir y recibir nuevas ideas y formas de cómo llegar a la gente. Todas las nuevas ideas enfrentan luchas y te puedes hasta catalogar de loco, como a los del avión, como a los del automóvil y todo eso. Es natural rechazar lo que parece diferente, pero lo nuevo no se puede poner en moldes viejos. Seguimos hablando con un lenguaje religioso. ¿Cómo está, hermano? Aleluya, gloria a Dios, bendecido, amén, amén. Porque no puedes decir nada más bien. Campañas evangelísticas, es una campaña evangelística y son servicios fuera de la iglesia, en la calle, para entretener cristianos. Porque lo primero que dicen en la campaña evangelística es: saquen la Biblia. O sea, ¿cómo va a ser que los que van ahí van a llevar Biblia? Pues se la sacan porque hay puros cristianos. Y después 285 veces dice: ¿cuántos dicen amén? Tocan música para un servicio de la iglesia y la gente que no es cristiana se quedan así como que: chale, ¿qué onda? Pura religión, hermano. Queremos predicar al estilo siglo pasado, gritando. Esos predicadores van a desaparecer pronto. Queremos emociones, queremos gritos, sombrerazos, oramos en maneras religiosas creyendo que Dios nos escucha más. Pero todo lo que deja de crecer empieza a morir. Así es de que pidámosle a Dios que nos dé mentes flexibles, que quite la rigidez de la religión. Vivimos en un mundo de cambios y la iglesia también debe de cambiar, y repito, no en la esencia, sino en sus formas. Y Jesús nos está diciendo que la iglesia no es algo que debe vivir en el pasado, ¿cree eso? Sino que debe de vivir en el tiempo, contexto, lugar y entorno en el que se encuentra. ¿Están de acuerdo o no? Porque la mies es mucha. Así es de que atrévete a hacer algo diferente para Dios. ¿Se acuerdan Zaqueo qué hizo para ver a Jesús? ¿Qué tuvo que hacer? Era un hombre rico, bien vestido, de importancia, de buena reputación, pero no le importó nada, ni su ropa, ni su dinero, ni lo que dijeran de él. Se subió a un árbol para poder ver a Jesús. Algo diferente, y sucedió algo diferente. ¿Qué hizo Jesús cuando lo vio? ¿Se rió de él? No, dijo: bájate, vamos a cenar a tu casa. De toda una multitud escogió a uno que hizo algo diferente. Seamos creativos
pero no solo dentro de la iglesia, que es nuestro llamado, el mensaje, compartir. Seamos creativos en nuestro trabajo, en lo que hacemos, vayamos adelante, tengamos una nueva visión, entiende el entorno en el que vives, entiende el momento cultural en el que estás viviendo, entiende la necesidad de los demás y entonces sea una persona que piensa conforme al tiempo y lugar en donde vive. No te quedes en el pasado, como Angélica Vale, atrapada en los 60s. O sea, ya eso ya pasó, ya los Beatles ya se acabaron, o sea, estaban chidos, pero ya se acabaron. ¿Okay? Los Rolling también, ahí siguen los Rolling, fíjate. Se han renovado, por eso siguen vivos, ¿ves? Ajá, ok. Entonces, hermano, ponte las pilas. Bájate el pantalón del ombligo un poquito más abajito aquí. ¿Ok? ¿Va? A cambiar, ¿sí? A dejar la religión y vámonos sobre la relación para poder alcanzar más gente y llenar las iglesias de gente. Si no, pues quédate viejito con tu iglesia chiquita y tus viejitos ahí, ¿va? Está chido también, como tú quieras. ¿Ok? Dale un aplauso bien fuerte al Señor. Dios los bendiga.